El siguiente programa es una presentación de www.lavozDelaesperanza.fm. Nueva consagración a Jesús por María dictada por la comunidad Lazos de Amor Mariano Armenia. Transmisiones miércoles 10:30 de la mañana y repetición a las 8:30 de la noche. Nos puedes escuchar a través de nuestra página www.lavozDelaesperanza.fm. Más información al teléfono 301-401-9571, Lina María Fonseca. ¿Quién como Dios? Señora, ¿Quién como Dios? Un saludo desde los corazones de Jesús, José y María. Un saludo para todo el mundo, para Armenia, para el Quindío, para Colombia, para todos los que nos están escuchando. Les habla Lina María Fonseca, misionera de Lazos de Amor Mariano, y el día de hoy les damos la bienvenida a este su programa, Totus Tus, Todo Tuyo María, para que sigamos conociendo más de nuestra fe, conociendo más de nuestro Señor Jesucristo y sigamos en este camino de conversión, agarraditos de la mano de nuestra Madre Santísima. Pongámonos en posición de recibir, cerremos nuestros ojitos, abramos nuestro corazón y nuestra alma y vamos a llamar al Santo Paráclito, al Santo Espíritu de Amor. Presencia del Señor. Ven Espíritu Creador, ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu alma, gracia infinita, infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja el enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti Dios trino y disfrutar de tu amor. Amén. Señora, ¿quién iremos? Tú tienes palabras. Un saludo muy grande para todos. Hoy nos está acompañando de nuevo nuestro director Jason Arias. Bienvenido, Jason. Gracias, Lina. Muy buenas tardes a todos. Saludándolos especialmente en este día tan hermoso que el Señor nos permite venir a compartir con cada uno de ustedes. Es una gracia muy especial. Bueno, como siempre, dándole la bienvenida a todas las personas que escuchan nuestro programa, a los que hacen parte de la consagración y a los que no. A ti que estás ahí escuchando el programa y de pronto todavía no te has decidido a tomar esa decisión de aceptar ese llamado que te está haciendo hoy nuestro Señor, hoy te lo está repitiendo. Te sigue llamando, te sigue conquistando, te sigue haciendo coquitos y esperando a ver cuándo te decides a darle ese sí, de quererte dejar amar por Él, de dejarte consentir por nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra Madre Santísima. Recuerden, pues siempre tenemos nuestra línea 301-401-9571 donde se pueden contactar con nosotros, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier información que necesiten. En ese número tenemos el WhatsApp donde pueden acceder a nosotros y con el mayor de los gustos los estaremos ayudando. También recuerden seguirnos en www.lavozDelaesperanza.fm donde van a conocer la información de nuestra diócesis y de nuestra comunidad. Recuerden seguirnos en Facebook, Lazos de Amor Mariano Armenia o Lazos de Amor Mariano Oficial. Igual en cualquier ciudad lo pueden buscar también Lazos de Amor Mariano y le adicionan el nombre de la ciudad, pues estamos en muchas partes del mundo, acompañándolos desde muchos lugares. Bueno, estamos en lección 9, apologética. Ya vimos un primer programa con 3 puntos. Vimos apologética, vimos unas características y vimos 4 notas de nuestra iglesia. En esta segunda parte vamos a ver los 4 puntos, los 3 puntos que siguen para completar estos 6 puntos que son esos grandes puntos pues como que sacamos como importantes
para hablarles de la apologética. Realmente, si hablamos de apologética, es mucho más extenso, es mucho más largo, es mucho más profundo. Cuando se trata de nuestra fe no nos podemos quedar con lo de encimita, que tenemos que ir más allá, tenemos que el arbolito no dejarlo sobre la tierrita, hay que plantarlo bien y echar buenas raíces, porque recordemos que un católico que no es formado es un futuro Protestante. Digamos, hermanito esperado. Hermano esperado. Con dolor, sí. Sí, realmente, pues, por eso el Señor nos pide que nos formemos para que realmente estemos en la casa madre, en la casa del Señor, que fue la que Él fundó y es donde todos deberíamos estar. Bueno, entonces en este programa vamos a ver 3 puntos restantes. Vamos a hablar del papado de Pedro, de nuestra iglesia herida y de idolatría. Hablando en el programa pasado, hablamos de una sucesión papal. Hoy vamos a hablar de ese papado de Pedro. Qué importante es, y más cuando tiene esa sucesión, ¿no? Sí, realmente ese papado de Pedro lo queremos como tocar porque es muy importante confirmar que realmente Pedro fue a quien Jesús eligió para que comandara esta hermosa barca del amor hacia Él, y lo ha hecho por medio de Pedro. Para esto pues yo les quisiera compartir el significado que tiene el ser papá o papa, ¿cierto? Porque normalmente un padre, ¿qué es? Es el encargado, es el mayordomo, es la persona líder de la casa. Igualmente el papa es el líder de nuestra iglesia. Y queremos compartirles algunas citas bíblicas donde realmente nos va a ir confirmando ese nombramiento de Jesús para con él. Por ejemplo, vamos a hablar de Hechos 1, del 15 al 26, y en esta cita bíblica nos habla donde Pedro es el encargado de hacer el nombramiento de Matías. ¿Quién es Matías? Es el apóstol que va a reemplazar a Judas. Judas, recuerdan que él murió, entonces lo que hizo Pedro fue reemplazarlo, y él fue el que nombró a Matías como el sucesor pues de Judas. También tenemos otra cita bíblica que habla de Hechos 2, 36, 40, y es donde Pedro se dispone a predicar y habla con autoridad, con firmeza, donde lleva a la conversión a muchas almas por medio de esa autoridad que recibió de Cristo, y que por eso lo hace de esta manera, con autoridad, porque sabe que la tiene y que se la ha dado el Señor. También les quiero compartir otra cita bíblica que se llama Mateo 10, 2. Bueno, de ahí en adelante, pero en esta cita bíblica nos habla en ese momento donde Jesús llamó a los 12 discípulos. Pero hay algo muy importante. Cuando llama, empieza a nombrarlos y lo hace de la siguiente manera. Dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro. Y si el Señor quisiera, digamos, organizarlos por número de importancia, continuaría diciendo, segundo, su hermano Andrés, tercero Santiago, cuarto Zebedeo. Pero no lo hace de esta forma. Lo hace significativamente nombrando a Pedro como el primero y no más, no sigue nombrando números. ¿Por qué? Porque le da el primer lugar a Pedro, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y no fue en el único momento también, y no ni en el único momento ni en el único hecho, y ahí fue directamente con Jesús. Pero, por ejemplo, cuando llegan al sepulcro Juan y Pedro. Sí, realmente ahí es algo muy hermoso, que también quiero compartirles algo que de pronto en medio de las lecturas y la oración uno empieza como a entrar en un discernimiento, y es Juan es el discípulo amado, ¿cierto? Y Pedro es la autoridad, es el que fue elegido por Jesús para ser la cabeza. Y en ese momento, cuando ellos escuchan que Jesús ya no está en la tumba, en el sepulcro, ellos dos salen corriendo a confirmar esto. Resulta que Juan, que era más joven, pues llega primero al sepulcro.
y Juan es el discípulo del amor. Este discípulo no ingresa al sepulcro, queda en la entrada, espera, y llega Pedro, que es la autoridad, y él es el que ingresa a confirmar esto. Y qué tan bonito es conocer que el amor siempre llega primero, siempre el amor está de primero, pero el amor nunca se pasa por encima de la autoridad, porque el amor es obediente, el amor lo entrega todo, por eso llegó primero, pero nunca se pasará por encima de la autoridad. Por eso no se pasó por la autoridad de Pedro, que era el primero que había llegado, Juan era el que había llegado primero y después llegó Pedro, pero esperó pacientemente a que llegara Pedro y fuese él quien ingresara a confirmar esto. Y a pesar de que Juan era joven, vital, o sea, corriendo, llegó primero, o sea, llega el momento, ellos salen corriendo, Juan tan vital, pues llega obviamente mucho más antes que Pedro ya una persona mayor, pues a comparación de Juan, y pues la ventaja era larga, que aguantarse, esperar para ir a... Pues es que esa noticia tan impresionante, él hubiera entrado por impulso. No, a pesar del impulso, a pesar de lo joven, de todo, él esperó. Así es. Y otra cita bíblica nos habla Mateo 14 del 28 al 29, donde Pedro camina sobre las aguas. Esta es otra cita bíblica que nos confirma pues el liderazgo de Pedro con el Señor, que siempre el Señor lo tenía presente a él. Otra cita bíblica que no la traje escrita, pero que también nos confirma, es donde el Señor le habla a Pedro y le dice: Pedro, apacienta mis corderos, Pedro, apacienta mis ovejas. Y esto lo hace repetitivamente. ¿Por qué? Porque a él estaba recomendando las almas de él, que son tan preciosas. Todos somos unos corderos del Señor que queremos ser apacentados por nuestro Señor, y lo ha hecho por medio de Pedro y así de esta sucesión apostólica, y que por eso hablamos de este papado de Pedro que nos confirma esto. Cuando hablabas ahorita, Jason, me lleva siempre pues hablando del Señor, es que todo le reconfirma a uno que es un Dios de amor. Cuando apacienta mis ovejas, como así siempre, como cuando la mamá o el papá va a salir y es: venga, póngamele cuidado, esté pendiente, que no se caiga, que no se golpee, que no coja esto, que no haga lo otro, siempre cuidando. Así es, el Señor nos ama tanto que eso era la petición hacia Pedro y hacia el Papa, de velar por sus ovejas, por su rebaño, y eso es la recomendación que hace el Señor. Bueno, llegamos al quinto punto de los 6 puntos de apologética. El quinto, hablaremos de una iglesia herida. Esta iglesia herida la compartimos de esta forma porque el Señor tenía un deseo enorme en su corazón de que era una sola iglesia. El Señor pide que sea una sola iglesia. Y para esto volvemos a esta cita bíblica de Mateo 16:18. Y vamos a leerla más despacio. Dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos hasta ahí nomás. No dijo mis iglesias, tampoco dijo 1000 iglesias, dijo mi, una sola. Y lastimosamente pues eso no ocurrió. Hasta el siglo XVI era una sola iglesia, donde surge un cisma por medio de un sacerdote alemán que era un sacerdote de la iglesia, que era de una comunidad de la misma iglesia, que eran los agustinos recoletos, y esto fue el 31 de octubre de 1517. Pero espérate, Jason, a mí me llama la atención algo acá. Me hablas de un cisma. Un cisma en nuestra iglesia es un acontecimiento muy fuerte, muy grande, que genera una división tan impresionante, que es lo que nos lleva a ver en cada cuadra, en cada garaje en este momento, una iglesia, entre comillas, a partir de ese cisma que ocurre en el siglo XVI, ¿cierto? Así es. Pero hay otra cosa que me llama la atención, y es que es un 31 de octubre. Qué fuerte, ¿cierto? Un llamado a desobediencia, un 31 de octubre. Pero espéreme ahí un momentico, vamos a pedirle el favor a Jonales que nos regale una canción
que nos regale la canción Me has seducido, Señor. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes. Bueno, ahora sí sigamos desmenuzando esto, que esto está muy bueno. Sí, realmente este hombre Martín Lutero es el que de este momento pues nace el protestantismo, y porque este hombre pues se rebela, protesta, por eso se llama protestantismo, porque protesta contra la iglesia, porque realmente encuentra, sí, naturalmente hay algunas falencias que suceden, y este hombre se basa en esto y empieza a protestar y a hacer una reforma contra todo aquello que no le parece. Y nace de él una reforma donde basa su iglesia o su reforma o su protestantismo ahí, y empieza a decir 3 cosas fundamentales que va a vivir su iglesia. Bueno, es decir, que vamos a hablar. Estos garajes que vemos en cada cuadra, que vemos cada vez más a menudo de nuestros hermanos esperados, porque no los atacamos, simplemente oramos por ellos, los esperamos con mucho amor en nuestro Señor, pero pues debemos hablar desde la verdad, ¿cierto? Entonces, ellos, su fundamento, los argumentos que ellos tienen, sus reglas por base del protestantismo son 3. El primero es solo la Biblia. Pues realmente ahí es algo importante, porque pues sí, todos nosotros nos regimos por la Sagrada Escritura, pero hay cosas que realmente lo dice la Sagrada Escritura, que ahí es donde se contradice. En Juan 21:25 dice: no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús pudo realizar en su vida. Entonces, si solo escritura, estaríamos hablando de que solo se basan en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Pero viene este otro segundo punto, que como que se van uniendo, pero a la vez se contradicen, porque dice libre interpretación. Pero si hablamos de que ellos se basan solo en la Biblia nos dice en 2 de Pedro 1:20, dice: no puede ser interpretada por cuenta propia. La Sagrada Escritura no puede ser interpretada por cuenta propia. Y si nos dicen que tienen una libre interpretación, o sea, se están contradiciendo si realmente se basan en que solo ellos se rigen por la Sagrada Escritura, y en ella misma lo dice que no puede ser interpretada por cuenta propia. Bueno, aquí en Solo Biblia también hay que tener en cuenta, para cuando nos lleguen con el argumento de que solo la Biblia, hay que tener en cuenta el origen de la Biblia. La Biblia es católica. La Biblia fue una recopilación que
se hizo por parte de nuestra Iglesia Católica. No solamente la recopilación de estos escritos, sino porque pues obviamente el libro como tal, la Biblia, no existe desde nuestro Señor Jesucristo. Hubo un tiempo de una tradición, que era una tradición oral que se fue compartiendo y llegó a nuestra Iglesia Católica, donde se recopilaron algunas por tradición, otros escritos, y se recopiló todo en el libro La Biblia. A partir de Martín Lutero, cuando hay esta separación, él coge esa Biblia y saca lo que no va con lo que él comparte. Es decir, coge a su acomodo una Biblia que es la que utilizan nuestros hermanos esperados. Pero volvemos. Al origen es católica. O sea, cada que un hermanito protestante, un hermanito esperado, coge la Biblia, en realidad está leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo de manos de nuestra Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo leo apartes, cuando yo leo pedacitos, cuando yo leo solamente unas citas y no leo todo el contexto, no estoy interpretando a mi acomodo, como lo acaba de decir Jason, y en nuestra Biblia es muy clara en decir que no podemos hacerlo, también como nos decía ahorita Jason, y en 2 de Pedro 3:16 dice: hay puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles pueden torcer como algunas de las demás escrituras, ¿cierto? Y hay que tener algo muy claro: un texto fuera de contexto es puro pretexto. Debemos leer todo el capítulo, entender que todo en nuestro Señor Jesucristo, todo en nuestra Biblia tiene que llevarse a lo que significaba en esa época. Debe significar lo mismo en esta época. No es que yo leo y entonces lo acomodo a los significados de ahora, no, porque es que fue escrito según la palabra de nuestro Señor con un significado, y es el significado que se debe respetar. En ese tercer argumento está solo fe. Sí, en este argumento hablan de solo fe. Y pues realmente continuamos con cita bíblica para argumentar la definición de todo esto. En Santiago 2, del 14 al 19, nos habla de que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces ellos hablan de solo fe. ¿Por qué? Porque realmente para ellos ya no necesita una obra, sino solamente creer en el Señor y con esto te salvarás. Pero entonces el Señor, ¿por qué nos dice en la Sagrada Escritura que una fe sin obras es una fe muerta? Entonces sería otra vez y nuevamente contradictorio este tercer tema. En Mateo 25:31, la Sagrada Escritura nos habla de las obras de misericordia, nos pide practicarlas. Y volvemos al punto: ¿solo fe? No, realmente solo fe no sirve. Debemos tener obras, porque una fe sin obras es una fe muerta, y realmente no llegaremos a la salvación. Bueno, así como nuestros hermanos esperados, pues ellos tienen estos argumentos, este presupuesto para su protestantismo, pues nuestra iglesia no tiene estos argumentos, tiene unas bases fundamentales, es la base fundamental de nuestra iglesia católica. Nosotros tenemos una sagrada escritura, una sagrada tradición. Sí, ese primer punto es la sagrada tradición. ¿Qué es tradición? Nos llama a transmitir, a compartir. La palabra de Dios primero se transmitió, fue dada a los demás por esa transmisión de la palabra, de estarla compartiendo, de estar hablando del Señor, y se transmitía era de esta manera, compartida, de esa tradición que se traía del Señor y de los apóstoles. Fue de esta forma que se empezó a dar ese mensaje a voz viva o por escrito de la palabra de Dios. Y es de esta forma, es esa tradición que nos pide que debe ser llevada por siempre de esta manera. No podemos cambiarla, porque si la cambiamos ya no estaríamos dando a Cristo, sino que estaríamos dando, quizás nosotros mismos nos estaríamos dando. Y ese no es el llamado que el Señor nos hace. Bueno, entonces cuando encontremos tradición con mayúscula, nos encontraríamos con esto, ¿cierto? En Mateo 28:19, vayan a todas las naciones, háganlos mis discípulos. Marcos 16:15, vayan a todo el mundo y anuncien a todos este mensaje. Es la llamada de nuestro Señor Jesucristo a llevar ese mensaje.
Bueno, también encontramos la Sagrada Tradición con minúscula. Sí, la Sagrada Tradición con T minúscula es una Sagrada Tradición donde nos habla del lavado de los vasos, que si el lavado de las manos, todo Lo que esto. aprendemos por imitación de las personas, lo Exactamente. que viene de, por ejemplo, de costumbres de familia a familia, que eso no es malo, pero entonces en nuestra Iglesia Católica todo es un fundamento, todo tiene una fundamentación, como les decía, debemos tener unas raíces bien profundas y todo tiene un argumento porque es algo que es real. Y está basado en este tercer punto, que es el magisterio. Todo está escrito ahí, todo está llevado desde ese punto para no perdernos del camino. Todo está basado en el magisterio de la Iglesia. Bueno, y el sexto y último punto de apologética es la idolatría. Somos bastante atacaditos por ese lado de la idolatría. Vamos a definir la idolatría. Pues la idolatría se define como una falsa divinidad, o sea, un falso Dios. O sea, estamos idolatrando a un Dios que no es realmente nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde viene la idolatría. Pero vamos directamente al grano. ¿Cómo nos atacan a nosotros para decirnos que somos idólatras? Porque tenemos una falsa definición de lo que decimos cuando decimos que adoramos a la Virgen María. Realmente adoración solo se le da a Cristo. El amor que se tiene hacia la Santísima Virgen María se debe definir como una veneración, no como una adoración. Bueno, entonces nuestros hermanitos nos dicen como Éxodo 24:5, no tengas otros dioses, no hagas ningún ídolo. En el Salmo 115, del 1 al 9, los ídolos tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen. En Isaías 44, 9 al 17, ninguno de los que hacen ídolos valen nada. Bueno, esto nos ataca a nuestros hermanos, pero es que nosotros los católicos no adoramos imágenes, nosotros los tenemos como una representación. Hay que tener en cuenta que una cosa es un ídolo y otra cosa es una imagen. Lo que pasa es que hay hermanitos católicos que por lo mismo, por no formarse, por no buscar, a veces los vemos como haciendo uso de las imágenes erróneo, y de ahí se pegan nuestros hermanitos esperados. Pero pues para nosotros las imágenes sabemos que es un yeso, que es un madero, pero que para nosotros representa nuestro Señor, que ahí lo podemos ver, porque es que Él no es una energía, no es una luz, Él existió, Él vino a este mundo por nosotros y Él existió. Podemos saber cómo que Él está. Claro que sí. Por ejemplo, hay algo muy importante que debemos conocer, y el ataque hacia nosotros es por las imágenes, pero que porque no las debemos tener. Pero entonces vamos con cita bíblica. Dice Éxodo 25:18 que el Señor envía a hacer unos querubines. También en Números 21:8 pide que hagan unas serpientes, y que aquel por medio de porque fue picado por serpiente, si ve la serpiente se sanará. O sea, el Señor pide estas imágenes que sean hechas. La diferencia está en que no las vemos como unos dioses para nosotros, sino el medio que el Señor ha puesto para nuestra salvación, porque una imagen es señal de salvación, no es nuestro Dios, sino una señal de salvación. Claro, porque en la iglesia encontramos bastantes citas bíblicas donde, por ejemplo, el Arca de la Alianza fue dada paso por nuestro Señor Jesucristo, como la quería, y tenía 2 querubines. O sea, Él mismo pidió simplemente que tener en cuenta que es simplemente una representación, que es un objeto, que nuestro Señor es mucho más grande como para caber en un objeto. Bueno, este tema pudiera ser mucho más grande, pero bueno, bendito sea el Señor. Les compartimos Éxodo 25:18, Números 21:8, Éxodo 26:31, Primera de Reyes del 7 al 29. Y bueno, quienes quieran tener más citas bíblicas se comunican con nosotros y con el mayor de los gustos se los compartimos. Terminamos esta lección de apologética, y la práctica para esta semana es: voy a repasar la lección de apologética. Los que tengan en el audio pues lo vuelven a escuchar, y los que tengan el totus pues lo vuelven a leer, y voy a hacer un resumen con una ficha donde voy a poner citas bíblicas para formarme y para aprender a defender mi fe con amor, pero con total formación, con total criterio de que estoy en la iglesia de Cristo, la única que Cristo fundó. Y vamos a hacer una oración cortica para entregarle este momento a nuestro Señor. Así es.
Para finalizar, pues realmente debemos dar testimonio de nuestra fe, y eso lo debemos hacer no por lo que nos han dicho, sino por el conocimiento que hemos adquirido propiamente por medio de formarnos en esta fe. Bueno, les invito a disponerse a cerrar sus ojitos y a que hagamos esta oración final con toda la disposición. Te damos gracias, Señor, también te damos gracias, Santísima Virgen María, por darnos la oportunidad de estar aquí recibiendo esta formación tan importante y tan necesaria para nuestra vida. Permítenos, Señor, vivirla profundamente en nuestros corazones y fortalecer este conocimiento, no quedarnos con solamente lo que hemos recibido, sino fortalecerlo, porque de esta forma podremos dar esa razón de nuestra fe que el Señor nos pide. Yo te pido, Santo Espíritu de Dios, que llegues a lo más profundo de nuestros corazones y que por medio tuyo, Señor, podamos amarte y llevarte siempre a todo el mundo, que podamos evangelizar, que podamos dar tu palabra con todo el amor con la que nos los pide, Señor, para que lleguemos a la conversión de las almas del mundo entero, pero especialmente nuestra alma. Que esta consagración sea ese pilar fundamental de nuestra vida, para que tenga un giro completo de 180 grados y podamos caminar hacia ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Y con tu espíritu. En tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El anterior programa fue una presentación de www.lavozdeLaesperanza.fm.